Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Continuamos con el test número 20, el cual corresponde a las transformaciones isométricas 2, para poder así estudiar las preguntas. Ok, la primera pregunta que veremos será la 4, la cual dice: se tiene el triángulo cuyos vértices están ubicados en los puntos A 1,2, B 3,2 y C 3,5. Si al triángulo ABC se le aplica una traslación que sea paralela al eje X en una unidad a la izquierda y luego se le aplica otra traslación paralela al eje Y en dos unidades hacia arriba, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ok, lo primero que hay que establecer es el vector de traslación, el cual sería así. ¿Por qué? Porque dice que es una unidad hacia la izquierda y dos hacia arriba. Entonces, menos 1, 2. Y vamos a aplicarle ese vector de traslación a cada punto que se nos pide, para comprobar si las afirmaciones son verdaderas. La primera dice que el nuevo vértice queda ubicado en el punto 2,4. Entonces, tenemos que el nuevo vértice B, vamos con B, trabajamos 3,2, más esta traslación, se supone que nos tiene que dar 2,4. Comprobémoslo. Tenemos entonces 3 menos 1, 2 más 2. Entonces esto nos da 2,4, lo cual estaría bien. La primera está correcta. Vámonos con la segunda. La segunda dice, el nuevo vértice C queda ubicado en el punto 2,7. Entonces el vértice C sería 3,5, le sumamos la traslación, menos 1,2. Nos tiene que dar entonces 2,7. Comprobemos. 3 menos 1, 5 más 2. Nos da 2,7, lo cual estaría correcto. Y nos queda la última, la tercera. El nuevo vértice A queda ubicado en el punto 0,4. A sería 1,2 más la traslación menos 1,2. Entonces tenemos 1 menos 1, 2 más 2, lo que nos da 0,4. Y eso sería totalmente correcto. Por ende, la alternativa correcta sería la letra E, 1, 2 y 3. Continuamos con la pregunta número 8. Al triángulo de la figura adjunta se le aplica la traslación T 1,1 y a continuación al triángulo transformado se le aplica la rotación R 0,180. Entonces la figura resultante es, bueno, lo primero que tenemos que dar cuenta es de la traslación que se le aplica a cada punto del triángulo. Entonces, comencemos con, vamos a escribirlo de esta forma acá. Acá, vamos a hacer una interpretación del triángulo. Acá está menos 1. Y ahí vamos a hacerlo acá. Vemos que este punto de acá, el que estamos marcando, se va a ir uno hacia la derecha y uno hacia arriba. Por ende va a quedar pegado al eje Y. En la acá arriba se va a ir uno hacia la derecha, va a quedar en menos 1 y uno arriba. Menos 1,4. Ok. Vamos a ir anotando menos 1,4. El otro sería menos 1,4, ¿cierto? El otro sería el menos 4 con 1,1 se va a menos 3,2, menos 3,2, ¿cierto? Y el otro que habíamos dicho va a quedar en 0,1. Entonces, ya tenemos la traslación. Vamos a moverla acá, entonces. La figura ya quedaría algo así. Puesta la práctica. Listo. Así quedaría la figura. Y se nos piden que rote en 180, o sea, vamos a rotar en diagonal.
porque la rotación sería así: 0, acá están los cuadrantes, 90, 180, 270 y acá 360 también. Entonces, si parto de acá del primer cuadrante, va a quedar en el tercer cuadrante. Si parto del segundo cuadrante, va a quedar en el cuarto cuadrante. En este caso va a quedar en el cuarto cuadrante. Identifiquemos eso. Nos da la alternativa D y E. Y hay que ver en cuál queda visto esto. No, está en la alternativa D, E y B, disculpen. Vemos que en una queda pegado, que sería en la B, queda pegado al eje Y, lo cual ya estaría correcto. Porque si vemos, si tenemos X, Y, al aplicarle una traslación de 180 tendría que quedar en menos X, menos Y. Acá vemos que el 1 que teníamos acá, de la traslación, se pasa a menos 1. Entonces tenemos que buscar ese punto específico. Y en el único donde cumple es la alternativa B, ¿cierto? Entonces con esa pista ya sería la correcta. Los otros puntos también pueden ser comprobados. Y lo podemos hacer también acá. Tenemos menos 3,2, ¿cierto? Y vamos a cambiarlo. Pasa a 3, porque se le aplica el negativo. Y el 2 va a pasar a negativo. Entonces el 3 se queda en positivo porque ya estaba en negativo. Y el 2 se queda en negativo porque ya estaba en positivo. ¿Se ve esto? Sí, se puede observar. Acá 3, menos 2. Y el último sería el menos 1,4. Que el menos 1 va a quedar en 1. Y el 4 va a quedar en menos 4. ¿Se puede observar? También se puede observar. Todos los puntos comprobados. Lo cual hace correcta la alternativa B. Continuamos con la pregunta número 10. Según la figura adjunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ok. Va a ser esta figura, vamos a responder estas tres afirmaciones. La primera dice: al rotar en 270 el punto Q en torno al origen se obtiene el punto menos 3, menos 4. Este estaría en lo correcto. Dado que nosotros al rotar según 0,270, ¿cierto? Tenemos que de X, Y va a pasar a Y, menos X. Eso hay que aprenderlo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 4, menos 3, ¿cierto? Y va a pasar a menos 3, menos 4. Y lo podemos comprobar de igual forma, dado que al ser la rotación antihoraria, va a venir desde acá hasta acá, ¿cierto? Va a ser esa vuelta. Acá tendría 90 grados, acá tendría 180 grados y acá tendría los 270 correspondientes. Entonces es correcta. El punto 2 dice: el punto simétrico de Q con respecto al eje X es el punto 3,4. Hay que observar con respecto al eje X. Entonces, respecto al X, de acá, de arriba, vamos a tener acá, vamos a hacerlo acá al ladito mejor. Si el punto Q está acá, acá está en menos 3, acá está en 4, acá va a haber 3 también, y se va a transformar en 4 acá, ¿cierto? ¿Se entiende? Porque acá hay una distancia de 3. Pero acá lo que cambia, no va a cambiar el 4. ¿Se entiende eso? El 4 queda de los primeros. Y acá se muestra en los segundos. Eso estaría totalmente erróneo. El 4 debería ir primero y lo que cambia debe ser el 3 en positivo. Porque siempre se cuenta primero el eje X
y luego el eje Y, ¿cierto? Entonces, errónea. Luego sería la tercera, que dice: al trasladar el punto Q 5 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia arriba, se obtiene el punto menos 1,1. Eso también va a ser correcto, porque tenemos el punto Q acá, que lo separa 4 acá, ¿cierto? Porque tenemos acá menos 3, y acá tenemos 4, ¿cierto? Y acá está el punto. Entonces de acá al centro, al origen, al 0, va a haber 4 de distancia. Y si separa una más, 5 a la izquierda, va a quedar en menos 1. Y al estar en menos 1, y luego se sube de menos 2, y se le suman, o sea, sube de menos 3, y se le suman 2, va a quedar en menos 1. Por ende, esta alternativa también es correcta. Entonces, en total, la alternativa correcta nos daría que es la letra C, que dice solo 1 y 3. Y continuamos con la pregunta número 12, la que nos dice que en la figura adjunta las coordenadas del punto A son menos 4, menos 1. Y nos dicen que cuál de las siguientes afirmaciones son las verdaderas. Entonces, analizando cada una, vamos a saber cuál es la respuesta. Primero, nos dicen: el punto simétrico de A con respecto al eje Y es el punto 4, menos 1. Este es el eje Y, ¿cierto? Entonces el punto simétrico va a estar hacia este lado, hacia acá va a estar el punto simétrico. Entonces va a ser como un espejo, tiene que tener la misma distancia de cada cosa. Si acá hay menos 4, acá va a tener 4 porque va a ser al contrario. Entonces va a estar 4 en X y en Y se va a mantener, ¿cierto? Que es un espejo. Entonces va a estar acá en 4, menos 1, ¿cierto? Por ende, la respuesta esta es correcta, nos sirve. Ahora con la 2, dice: el rotar el punto A en 90 grados en sentido antihorario, ¿ok? En sentido antihorario, que sería hacer esto. En torno al origen se obtiene el punto menos 1,4, lo cual estaría incorrecto, ya que nosotros al hacer una rotación de R, ¿cierto? De 0,90 grados, tendríamos que al principio es X, Y, después al hacer esa rotación nos da menos Y, X. Y si lo comprobamos, tendríamos 4, menos 1, y le aplicamos entonces a la Y, que sería el menos 1, le ponemos otro menos, lo que lo transforma a un 1 positivo, ¿cierto? Y el 4 se mantiene y cambia de lado. Entonces tendríamos que esa rotación estaría en 1, o sea acá, y en 4 acá. Estaría 1 y en 4 acá arriba estaría el punto A con rotación. Lo cual acá nos dicen que debería estar en menos 1,4. O sea, en esta parte. Y esta parte no es. Entonces esta es incorrecta. Proseguimos con la tercera y la última. Al trasladar el punto A 2 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba, se obtiene menos 2,1. Comprobemos entonces. Tenemos entonces menos 4, menos 1. Y le vamos a sumar 2 unidades a la derecha, o sea, positivo, ¿cierto? 12 hacia arriba, también positivo. Entonces, menos 4 más 2, menos 1 más 2. Menos 4 más 2 nos da menos 2, menos 1 más 2 nos va a dar 1. ¿El mismo resultado? Claro que es el mismo resultado. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la letra D. Solo 1 y 3. Y nos vamos con el último ejercicio de este test. La pregunta 16 nos dice así: en la figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, se obtiene el triángulo A', B', C'. ¿Okay?
Entonces, nos dicen, ¿cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo ABC' permite obtener el triángulo ABC como imagen? Ok, hay que imaginarnos que el prima está por acá, en el tercer cuadrante, ¿ok? ¿Por qué? Porque se hizo una simetría puntual con respecto al origen. Entonces, si nosotros tenemos que hay un punto que está en A, B, luego al hacerse esa simetría, va a pasar, ojo, va a pasar ese punto a estar en menos A, menos B, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, los puntos estarían por acá. Podríamos extenderlo y todo. Si tenemos que el primer punto sería el punto B, por ejemplo, sería 3,1. El B' va a ser menos 3, menos 1. ¿Se entiende entonces? Ahora, la reflexión, según lo que ya hemos entendido, una reflexión con respecto al eje Y seguida de una reflexión con respecto al eje X. Primero, con respecto al eje Y, nosotros vamos a cambiar de esta forma al eje Y. Si tenemos en menos 3, menos 1, va a pasar, ojo, a este eje, al eje Y, va a pasar a 3, sí, va a estar acá en menos 3, menos 1, ¿cierto? Va a estar por acá el punto. Va a pasar en 3, menos 1, ¿cierto? Luego se le va a hacer a ese punto según la simetría X, esta. Entonces, en este caso, se mantiene el 3 y se pasa de otro signo el 1, que al estar en negativo va a pasar a estar en positivo, lo que concordaría con el punto B del triángulo, ¿ok? Entonces, sí nos sirve todo esto. Ahora, una traslación según el vector 2,4. Primero que todo, una traslación no va a invertir la orientación. Y acá, al estar en una reflexión, al estar en una simetría puntual en este caso, va a estar invertido el triángulo. Va a estar dibujado como de esta forma. Entonces nosotros al aplicarle la traslación, se va a ver de esa forma todo el rato y no va a concordar con la primera imagen. Entonces, partiendo por eso, ya está mala. Y de todas formas, el vector es muy pequeño. La descartamos entonces. Seguimos con la 3. Una rotación en 180 con centro en el origen y en sentido antihorario. Sentido antihorario, entonces. Sería así. Y bueno, al estar en esa rotación, 180 va a pasar a estar del otro lado, va a estar en diagonal. Y al estar en diagonal, va a cambiar también su posición, ¿cierto? De los puntos. Y una rotación de 180 equivale a una simetría respecto al origen. Entonces esta va a estar correcta igualmente. Por ende, la respuesta correcta de este ejercicio sería 1 y 3, que nos dicen que es la alternativa C.